Amigos de Conocimientos TV, muchas gracias por acompañarnos en este su programa, donde podemos compartir ideas, conceptos, definiciones. La razón del programa es dar esa dosis de información para todos aquellos que nos siguen y que nos ven, y poder escuchar también vivencias de personas que hemos traído acá para poder aportar lo que queremos tener como definiciones y conceptos. El día de hoy vamos a tener una segunda parte y conversando sobre lo que es el lenguaje de los jóvenes, desde la perspectiva de la fonética, la fonología, la morfología y la sintaxis. No pretendemos tener una cátedra de la gramática como tal, pero queremos tener un enfoque de por qué muchas veces caemos en formas de escritura en la cual pues obviamente no cumple con ninguno de los principios que acabo de mencionar. Y por eso el día de hoy queremos hablar con dos personas que yo estoy seguro que saben de eso. Nosotros que somos un poquito más grandes tratamos de hacer nuestra escritura más fluida, pero el día de hoy tenemos la visita de dos personas que nos van a ayudar con esto que se llama el lenguaje de los jóvenes. Chicos, bienvenidos, chicas. Son dos invitadas que hoy nos van a decir por qué será esto. Bienvenida, Esthercita, Julia. Gracias por venir a Conocimientos TV y vamos a hablar sobre eso. Vamos a empezar para que te presentes, Esthercita, y qué nos puedes aportar con respecto a esto que es el lenguaje de los jóvenes. Muy bien, buenas tardes, mi nombre es Esther Sánchez. Hablando del lenguaje de jóvenes, la verdad es de que nosotros somos muy como queremos darnos a entender de una forma un poco más rápida. Recuerdo que en el programa pasado estaban hablando algo así como del X2, o sea, por dos, porque nosotros es algo así como que, ¿para qué le vamos a decir como yo también estoy de acuerdo o yo no lo hice? Entonces mejor algo fácil, rápido, que se dé a entender ahora entre nosotros, pues nos damos por servidos. Ok, Julia. Ok, buenas tardes, mi nombre es Julia. Bueno, con respecto a nuestro lenguaje, creo que, como decía Esther, ¿verdad? Nosotros buscamos una manera bastante fácil de darnos a entender y buscamos lo más corto, ¿verdad? Buscamos escribir súper rápido en el teclado de una forma de que nosotros nos entendamos, ¿verdad? Entonces, creo que eso lleva o causa que muchas veces cometamos errores gramaticales o incluso por forma de burla hacemos los errores. Interesante eso, pero yo quiero tomar algunas notas que del programa anterior se hizo y son preguntas que quedaron al aire, pero obviamente estamos teniendo la introducción del programa. Yo me auxilié de una definición y es que el lenguaje es la facultad específica de los seres humanos que utiliza para expresar y comunicar todos sus pensamientos, ¿verdad? Ese lenguaje pues obviamente puede ser con señas, de forma fonética, escrita, y es la que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, ¿en qué momento caemos en situaciones? Yo entiendo, y eso pues yo creo que en el programa anterior se habló de que se entiende muy bien, ya alguien lo escribe y por dos ya se sabe que yo también, o por tres o por cuatro y a la N número, ¿verdad? Pero también hay otra parte que acá que se está cayendo en no solo simplificar la gramática como tal, sino que en qué momento también cabe el peligro, y eso es la pregunta que me plantearon la anterior, en qué momento ustedes van a tener aquello por abreviar tanto, y la falta práctica del idioma como tal, correr en peligro en no expresarse bien, y también se cae un error de eso, ¿verdad? Porque en un ejercicio rápido que uno hace es, ¿cuál es la expresión correcta? ¿Y muriendo en España es correcto o incorrecto? Y si uno se está refiriendo y muriendo, lo correcto no es así, ¿verdad? Porque el gerundio yendo no aplica ahí. Y muere en España sería la expresión correcta. Entonces, cosas así como esa, y eso es lo que me plantearon. Dijeron, ¿en qué momento ustedes saben que la frontera que están haciendo corre peligro que en algún momento caiga en una falta de gramática como tal, porque puede llevarlos a un error ya puramente de un texto, de una tesis, de un trabajo de campo, y que te pueda perjudicar? A ver, Ser. Pues podría decir que, como Julia lo decía, algo así como que a veces nosotros por querer algo más rápido empezamos a cometer esos errores. La verdad es de que
personalmente, he visto algo así como que ahora usan hasta, o sea, ya ni siquiera usan como una palabra, así como yo le platicaba a alguien, así como que yo ni siquiera sabía que era GPI, y así como que empiezan a usar eso, y así como, ¿qué es GPI? Entonces lo tuve que buscar y otra persona me tuvo que decir porque no sabía, y resulta que es gracias por invitar. Entonces, volvemos al hecho de que a veces por querer hacer las cosas rápido y sencillas es donde empezamos a cometer esos errores, y por la falta de querer usar como que las palabras completas, y ahí empezamos así como que a cometer errores que ya estábamos hablando así como que tras bambalinas. ¿Y tú, Julia? A mí me parece bastante gracioso porque cuando empezó esto de los teléfonos, si no estoy mal, abreviaban las palabras para no tener que buscar en las teclas cada letra. Pero ahora estamos con tanta facilidad con los teléfonos que no necesitamos abreviar las palabras. Incluso el teléfono tiene un pues no traductor, sino de una vez te corrige las palabras de la forma que se tiene que escribir, ¿verdad? Entonces la necesidad de nosotros como jóvenes de hacer eso realmente es muy vano, o por así decirlo, ¿verdad? No tenemos por qué hacerlo si tenemos los medios o la tecnología nos está dando el poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Es más como un modismo o una forma de sentirnos, no sé, tal vez especiales, porque lo mismo, yo hasta ahorita me vengo a enterar qué es GPI, ni sabía. Y lo mismo me pasó con varias palabras. Por ejemplo, por dos, yo también antes no sabía hasta que lo tuve que buscar y, es para decir yo también, ¿verdad? Y lo cardíaco en esto es que también, ahorita que ella dijo, GPI no sabía qué era, yo iba a decir, por dos. Pero ya uno lo viene a decir en persona y ya no solo escrito, ¿verdad? Muy interesante, y desde ya nuevamente siempre hacemos la invitación para que nos hagan llegar sus preguntas, nos escriban, nos comenten, y por qué no también sugerirnos esto que estamos conversando, que yo también tengo que expresarme bien, pero es el lenguaje de los jóvenes, y eso nos lleva a otra situación que es, ahora yo preguntaba tras de cámara, y también fue una pregunta que quedaron pendientes, ¿por qué prefieren escribir y no hablar? A ver, Julia. Bueno, yo creo que en lo personal se me hace más fácil escribir. O sea, estoy yo en mi cuarto y prefiero 1000 veces venir y escribir un mensaje a que alguien me diga, mira, hacemos llamada. Me pone incómoda, pues, o sea, estoy como en mi espacio y que alguien me venga a decir como, hay una llamada, se habla mejor. No, estoy bastante cómoda escribiendo, ¿verdad? Creo que es por eso, por nuestro espacio, tal vez en mi caso, mi espacio, ¿verdad? Que si voy a ir al baño, no puedo ir con alguien hablando por el teléfono, ¿verdad? O si quiero estar en privacidad con mi familia, una llamada también rompe esa privacidad, ¿verdad? Porque si mi papá me va a hablar, voy a tener que decir, espérame, o silenciar la llamada. Mientras que escribo, no, simplemente dejo el teléfono y voy a hablar con mis papás, ¿verdad? Esther. Pues bueno, la verdad es que depende. Creo que más que todo depende como de la confianza que yo le pueda tener a la persona. Porque es algo así como que hay amigos en donde yo sí puedo simplemente llamarlos, así como, mira, y empezamos a hablar. Pero también hay personas, pues en cierto punto se siente un poco más cómodo como detrás de una pantalla. Por temas de pandemia y todo, pues todo se volvió virtual. Y pues el hecho de que teníamos que, con temas de estudio, así como que preguntar, yo no entendía este tema, necesito ver si alguien más lo entendió. O sea, yo la verdad es que no soy mucho como de hablar, pero se me hizo más fácil empezar a preguntar por mensaje a que si yo estuviera en el lugar, así como, mira, ¿entendiste? Se me hace un poco más fácil en eso. Pero creo que todos estamos hablando, de mi lado, como más tema de confianza. Interesante eso. Ahora, de eso se desprenden más preguntas, como por ejemplo, si es por el tema de, en el caso tuyo, por facilidad y que te sentís más cómoda escribiendo, ahora también conlleva eso, pero pues, ¿por qué no se hace esa escritura como debe ser? Sino que hay un lenguaje ya como que de resumir o de abreviar y todo eso. Más que lo que aportabas, que muy interesante, sí, yo recuerdo en el inicio de los teléfonos celulares estaban como que para una tecla se utilizaban 3 letras e incluso números, entonces como que uno empezaba mejor por medio buscar y todo eso, pero los teléfonos ahorita son demasiado, como dice su nombre, inteligentes, como para incluso dictar una frase y que ella pueda escribir bien. Y lejos estamos, que todavía vamos a entrar a ese tema, porque también me lo hicieron ver en la pregunta, del tema anterior, preguntas que llegaron es,
incluso los puntos, los signos de puntuación. O sea, porque cambia totalmente el sentido cuando uno le pone una coma o le pone un punto y seguido o cosas así como esas, que pierde todo el sentido de la frase al tenerlo o al no tenerlo o al hacer mal uso de ella. Entonces, antes de irnos a la pausa, yo quisiera preguntar, entiendo que es por eso, pero ¿por qué es caer en el tema? Ya me lo dijeron, que es por facilidad, por rapidez y todo, pero ¿estarían dispuestos ustedes, por ejemplo, ahorita a tomar como un punto de partida y decir, bueno, voy a intentar escribir bien las frases y todo? ¿Les costaría eso o podrían intentarlo? Pues pienso que se podría intentar. La verdad es que personalmente sé que he cometido bastantes errores hablando del lenguaje y todo, pero sí, o sea, la verdad es que al final de ahí se parte, empezando a practicarlo, aprendiendo, a tal punto donde ya se facilita el escribir. Yo creo que también, o sea, ahorita con la universidad tuve que aprender muy bien a escribir, más que nada por cursos que llevamos nosotros desde ahorita para poder hacer la tesis al terminar la carrera. Y me di cuenta de lo mal que escribía en el teléfono, porque no usaba ni comas, ni puntos, ni incluso tildes, ¿verdad? Entonces yo cuando leía un mensaje era, ay, esto no quiere o no da a entender lo que yo estoy tratando de transmitir, ¿verdad? Que al final de cuentas para eso escribimos, para dar a entender algo. Sí, ya sí, nuevamente hacemos la invitación, por favor escríbanos al número que ponemos a su disposición para que puedan pues plantear sus preguntas, y también les invitamos para que nos puedan ver en el canal de YouTube de Conocimientos TV. Vamos a tratar de también abordar ese tema en el podcast, haciendo un programa especial de esto del lenguaje. De hecho, vamos a dar como una serie de temas con respecto a eso, porque sí hay bastante de qué hablar, y este espacio pues de alguna manera no tenemos todo el tiempo suficiente, pero vamos a migrar a esa plataforma para poderlo llevar a cabo. Una pregunta antes de irnos a la producción, y es que ¿en qué momento ustedes se dan cuenta de que realmente su grado de fluidez, tanto escrito y verbal, sí ya se había afectado por esa costumbre constante de poder escribir así? Bueno, pues podríamos decir que al menos con temas de trabajo, o sea, hablando lo escrito, es algo así como que al final los catedráticos lo regresan porque hay algo mal escrito, entonces es momento como de corregir y todo, y ahí es como dice Julia, la verdad es que la universidad es algo así como que ahí es donde uno se da cuenta, bastante cuenta, que le faltaban comas, le faltaban tildes, le faltaban pues ciertas palabras que no estaban bien escritas. O sea, al final creo que de ahí partimos, al menos de mi lado, así como que la universidad, trabajos, podría decir que de ahí. En mi caso, cuando les hablo a mis papás, o sea, yo tengo la costumbre de decirles nada más esto, o así siempre, ¿verdad? Entonces, nada más, papá, mira esto. Y después mi papá me dice, pero habla bien, porque vas a llegar a un punto en donde vas a tener que hablar con personas que no son como tu círculo de confianza, o donde tenés que usar un lenguaje más propio, ¿verdad? Y entonces vas a decir nada más esto, que la gente se te va a quedar viendo con cara de, y esta no aprendió a hablar bien o no le enseñaron, ¿verdad? Entonces, pero es algo que yo hablo normalmente en el teléfono, ¿verdad? Para poner nada más esto, se me hace más fácil poner nada más esto, ¿verdad? Pero me doy cuenta porque ya lo digo, ¿verdad? Ya no es solo escrito. Sí, yo pienso que en ese sentido es que también lo que hay un dicho que dice, va, que la práctica hace al maestro. Entonces el repetir constantemente algo ya se vuelve un hábito inherente en la persona. Le puede decir no más esto, ya es casi que inherente, entonces se empieza a utilizar eso. Entonces yo tengo oportunidad también, cuando he hecho trabajo de asesoría de tesis a los chicos de último año, de repente me empiezan a escribir como hablan. Entonces uno dice, oh, este está usando su misma forma, modismo de diálogo, lo está plasmando aquí. Entonces son cosas que uno, es precisamente que estamos abordando este tema del lenguaje de los jóvenes, y obviamente también lo que puede traer como repercusión con respecto a este tema. Pero vamos a ir a la primera pausa y al volver preguntas.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias amigos que sintonizan Conocimientos TV. Pues es un modismo que dice todo el mundo, pues. ¿Pero qué quiere decir pues? Es como una forma de asentar algo. Pero realmente es un modismo que uno empieza a tomar como una jerga y como que empieza a fluir constantemente y de repente al redactar un documento uno empieza a tomar de eso y poder utilizar esas mismas expresiones en la cual muchas veces se refleja lo que es la forma que puede ser la gramática de una persona. En este sentido me vienen preguntas y me dicen lo siguiente: ¿creen ustedes que la falta de hábito de lectura entre los jóvenes y debido a eso que cambian ese modismo y que no se tiene esa fuente para poder tener un lenguaje enriquecido, para poder echar mano de eso y poder hacer esa forma fluida de escritura? A ver, con Esther, Sí, el hecho de no leer afecta bastante porque al final cuando uno lee, pues uno solo va alimentando, no está bien dicha la palabra, sus conocimientos, porque al final esa es la base de leer. Uno va aprendiendo y ya uno puede seguir usando eso. Entonces yo sí puedo decir que el hecho de no leer afecta bastante al momento de hablar. Ok, Julia. En mi caso creo que sí, también, totalmente. Y es un hábito que se ha perdido bastante. Por ejemplo, a mí, yo me recuerdo que cuando estaba chiquita así me ponían que los 15 minutos para leer, que 30 minutos y así poco a poco, ¿verdad? Ya ahorita que estoy en la universidad me toca leer bastante y muchas cosas muy teóricas, ¿verdad? O muy propias de la carrera. Y muchas veces yo no entiendo las palabras y ahí es cuando viene uno y las va a buscar, ¿verdad? Y ella dice, bueno, esto significa, y le busca ya no solo una palabra, sino que tiene varios sinónimos de una misma palabra, ¿verdad? Que al final de cuentas enriquecen el conocimiento de uno y que uno puede venir y no solo escribirlas, sino al momento de hablar, ¿verdad? De dialogar con una persona. Entonces creo que leer es una forma bastante enriquecedora y de varios temas, ¿verdad? No solo cerrarnos en leer cosas propias de la carrera de uno o propias solo la Biblia, ¿verdad? Que al final de cuentas también enriquece no solamente con palabras, sino a nuestro espíritu, sino también poder leer un poco, no sé, de literatura antigua o romana o griega, ¿verdad? Que al final de cuentas, que, como dice la Biblia, ¿verdad? Quedarnos con lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Y en este caso lo bueno sería, podemos saber muchísimas más palabras que las que ya sabíamos, ¿verdad? Interesante eso. Nuevamente hago la invitación para aquellos que siempre nos acompañan en el programa, en escribirnos, en plantearnos las preguntas, en poder compartir también sugerencias, propuestas y todo lo relacionado de lo que estamos hablando el día de hoy, del lenguaje de los jóvenes. También dejo la invitación, como siempre, al canal de YouTube de Conocimientos TV. Vamos a tratar, como siempre, migrar esto. También vamos a estar llevándolo al Spotify para poder extendernos un poquito más con respecto a este tema. Pero me viene otra pregunta y dice así: ¿cómo creen que afecta, creen ustedes que les puede llegar a afectar en la parte laboral esos costumbrismos y las formas abreviadas de poder escribir? Pues creo que la respuesta es más que obvia, pero quiero escuchar sus comentarios. Pues pienso que sí afecta demasiado, por lo mismo que estamos hablando, el hecho de no usar bien el lenguaje o no saber escribirlo de la manera correcta. Pues al final afecta demasiado porque, como sabemos, al momento de ser contratados para un trabajo, pues una de las primeras fases es una entrevista. Entonces al final, pues como se ha ido hablando, al momento de hablar uno también se da cuenta si la persona, cómo es la persona, cómo se expresa. Entonces al final afecta demasiado porque incluso el hecho de no poder expresarse bien podría afectar la decisión de ser contratado o no ser contratado por la empresa. Julia. Sí, concuerdo totalmente con Esther, ¿verdad? Incluso el tono que nosotros usemos a la hora de estar hablando con una persona o los modismos que lleguemos a usar, ¿verdad?
con una persona va a ser muy diferente a la que yo puedo usar con Esther, ¿verdad? Que somos casi de la misma edad, a la que yo puedo usar con usted, ¿verdad? Son bastante diferentes, hay una brecha bastante grande. De hecho, yo como tal tengo pues mayor información, no que sea más inteligente, sino que tengo mayor información por mis años. Entonces eso hasta cierto punto tengo yo cierta ventaja en poder evaluar. Por ejemplo, yo le puedo poner a redactarme un documento que de repente me va a usar. ¿Cuál es la palabra que utilizaste, Julia? Nada más. No más. Entonces yo digo, ¿qué me está queriendo decir eso? Pero te dejo que sigas aportando lo que estabas diciendo. No, pues eso, ¿verdad? Que el respeto con el que uno se va a dirigir a las personas, ¿verdad? No va a ser el mismo que yo puedo tener con alguien de mi edad a alguien más grande, y mucho menos con alguien que grande y que no conozco, es la primera vez, ¿verdad? En el ámbito laboral, aún más, ¿verdad? No puedo venir yo y exactamente decir mi palabra, nada más déjele firmo aquí. No, ¿verdad? Entonces hay que saber muy bien en qué momento está uno y en dónde está uno y con quién está hablando, ¿verdad? A la hora de venir y expresarse. Ok, ahora me hacen una pregunta aquí y me dicen, ¿creen ustedes que ahorita que se está hablando de este tema es mejor que tanto ustedes, obviamente que están aquí como invitadas, como para que ustedes sugieran a su círculo de amistades que en vez de tomarse esa costumbre de abreviar cosas, empezar a decir, mira, no me escribas así, sino que escribime como es, para poder entablar eso me lo pone alguien aquí, pues como que es una manera de desesperación de querer corregir este mal hábito, ¿verdad? Pero quiero escuchar la opinión de ustedes, Esther. Bueno, la verdad es de que, pues, no es como que yo sea así como que una máster en hablando del lenguaje y todo, pero con mis amistades es algo así como que a veces dicen, así como hablando es algo así como que me dicen la palabra, ya comiste, escribiste. Entonces yo digo, no, es la S, no se tiene que agregar. Ya no, pero estudiaste. es de que estudiaste, entendiste el tema. O sea, son cosas donde uno se corrige y pues la verdad es que al final nosotros como amigos es bueno ayudarlos porque al final también es ¿cuál fue la palabra que usaste? Enriquecerlos en su lenguaje. Y al final entre todos nos ayudamos para ir mejorando esa parte. O sea, yo sí diría algo así como corregirlos, también no ser así como, no digas eso, o sea, corregirlos con esa paciencia, porque al final yo he tenido amigos que los he corregido un montón de veces con esto de la S. Y pues al final ya van aprendiendo, pero siempre ir corrigiendo con el cuidado. Pero sí sería, bueno. Julia. Sí, la verdad es que yo con mis amigos casi no corrijo, pero con mi hermano pequeño sí. Pues el niño tiene 12 años, ¿verdad? Y todavía está aprendiendo a escribir, pero creo que es algo que se necesita hacer, ¿verdad? Me pone, ay, gallo, no, así no se escribe aya, ¿verdad? O me pone, ¿qué haces sin H y sin la C? Y, no, así no se escribe, hace es con H y con C, ¿verdad? Pero en mi caso, yo me como las tildes, ¿verdad? Entonces, siempre tengo un amigo que siempre me vive corrigiendo, ¿verdad? Me dice, Julia, por favor, yo no voy a entender lo que me estás diciendo, ¿verdad? Entonces creo que sí sería un hábito que se necesita de ambas partes, ¿verdad? Tanto yo con mis amigos como mis amigos conmigo, ¿verdad? Como decía Esther, ¿verdad? Para que todos podamos enriquecernos y podamos estar sabidos, ¿verdad? De que estamos escribiendo de una forma correcta y que también eso nos va a ayudar al momento de hablar, ¿verdad? No solo quedarnos en lo escrito, sino también no vamos a tener mi pequeño problema con el nada más. El nada más. El nada más. Ok, vamos a seguir con el programa y otra pregunta que nos hacen es, ¿estarían de acuerdo en eliminar de los teclados, obviamente de los teléfonos, el autocorrector para mejorar su escritura? A ver, Julia. Eliminarlo, ¿verdad? Eliminarlo. No. Yo sí lo uso, sinceramente yo sí lo uso. Y hay veces que tal vez el autocorrector no me corrige o tengo mucha duda y el autocorrector tampoco me ayuda. Me voy a Google y cómo se escribe tal palabra, ¿verdad? O tal palabra lleva tilde o no lleva tilde. Entonces, la verdad, a mí sí se me hace funcional. Yo no lo eliminaría, pero no sé, Esther, ¿qué dirás tú? La verdad es que yo tampoco. Como tú decís, al final a veces uno no sabe cómo se escribe cierta palabra y el autocorrector, bendito autocorrector, nos ayuda a arreglarlo. Lo que sí a veces me da problema es algo así como que a veces yo estoy escribiendo algo y me lo corrige por algo que yo no quería decir. O sea, ese es el único problema que a mí no me gusta del autocorrector, pero eliminarlo no lo haría, la verdad.
Ok, eso me da a entender que necesitan un auxiliar para poder hacer la escritura. Eso es un parámetro para poder saber en cómo está uno, en qué niveles está uno de escritura, ¿verdad? Yo algunas veces acudo a un laboratorio que tengo, tal vez se los comparto luego de terminar el programa, para que inmediatamente uno pueda decir en cómo está, en qué nivel está su escritura y su gramática. Tal vez vamos a compartir ese ejercicio también en las redes sociales para que ustedes se puedan autocorregir que también están en su gramática, en su escritura. Pero me viene otra pregunta y dicen así: ¿creen que la universidad se ha flexibilizado las clases de idioma español y eso influye que poca sea la gramática del buen uso del mismo? A ver, Esther. Pienso que no. Pienso que igual la universidad nos sigue pidiendo que escribamos bien, porque al final ellos nos están formando para un futuro. Más, no sé si me puede repetir la pregunta. Que si las universidades de alguna manera han flexibilizado en cuanto al idioma español y por eso hace que se use ya de mejor calidad la gramática. Bueno, no, yo pienso que sí, que la universidad nos sigue exigiendo, nos sigue pidiendo una buena gramática. Es que gracias a Dios no me he topado con ningún catedrático así como que me destroce o que me hable mal, hablando del lenguaje y todo. Así que yo pensaría de que sí, la universidad al final nos sigue pidiendo para seguirnos formando en un futuro. Ok. Julia. Bueno, en mi caso tampoco, o sea, yo creo que la universidad exige bastante, es un cambio bastante claro del colegio a la universidad. Y en mi caso, mi universidad, o sea, sí, yo llevo PTI todos los años hasta tener la tesis y hasta entregar la tesis. Y básicamente yo vivo de normas APA y también de correcciones, ¿verdad? Aparte de eso, también en mi universidad está la opción de meterse a un talento y hay uno específicamente de redacción, de ortografía, de gramática. Entonces creo que hasta incentivan en mi universidad o en las universidades a poder escribir de una manera correcta, ¿verdad? Que al final de cuentas sí la vamos a llegar a usar en nuestro diario día a día, ¿verdad? Perdón, en nuestro día a día. Incluso se puede notar en los mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Como cuando es para un familiar o cuando es algo más serio, algo de trabajo que es importante también, o en un Gmail. Hay reglas para escribir un Gmail, porque si uno no pone, ¿cómo se llama esto? El asunto del Gmail bien, hasta puede hacer o generar que una persona no quiera leer el Gmail. Y también la forma en que uno saluda en el Gmail también tiene que ser de una forma cordial, porque se puede malinterpretar. Eso es lo importante también a la hora de escribir, ¿verdad? Que si uno no lo hace de una forma buena o no redacta de una forma buena, se puede malinterpretar lo que uno está queriendo transmitir. Así es, solo como para poder aportar ahí, la definición de APA es Asociación Psicológica Americana y por sus siglas en inglés APA. Es obviamente una herramienta que se utiliza para tesis y algunos otros trabajos de investigación de forma escrita, donde nos ponen reglas de puedes hacer citas textuales, referencias, etcétera, y todo eso. Ahí estamos hablando ya de otro nivel, no digamos puramente la escritura como tal, que eso es una exigencia en la cual tenemos que tener presente ahorita que ya estamos en esta fase en la cual debemos de alguna manera de entender que aunque hay una aceptación del otro lado de quien me está escribiendo o como se dice como un extranjerismo está chateando, realmente no es la herramienta o no es la forma correcta, sino que aunque se comprenda y aunque pues alguien puede decir, pero si yo lo entiendo y eso es suficiente, pero a la hora ya de poder hacer trabajos a nivel de tesis y por qué no en la parte laboral también, en la redacción, deja mucho que desear esos modismos y costumbrismos que básicamente se pueden ir eliminando desde ya para poder mejor hacer un ejercicio práctico y constante del lenguaje y de la gramática para que podamos pues evitarnos incluso de ser corregidos. Claro, en la vida siempre se tiene que ir aprendiendo más, pero si hay cosas que no se deben practicar porque no favorecen en nada, qué mejor que hoy empezar a tener eso de empezar a escribir bien. Vamos a hacer otra vez la pausa comercial y al volver ya en la fase de conclusiones y recomendaciones.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas, sus aportaciones para este programa, El lenguaje de los jóvenes. Hemos tenido la grata compañía de dos jovencitas que ya reconocieron que efectivamente la costumbre es tan fácil caer en el abreviar las palabras y que en algún momento determinado, pues obviamente puede afectar ya cuando uno necesite realmente redactar un documento o simplemente un email donde el cual uno tiene que utilizar signos de puntuación, la correcta gramatización, etc. Entonces, ahorita ya estamos en la fase final del programa, conclusiones y recomendaciones. Hay mucho de qué hablar, todavía tengo preguntas, pero obviamente pues, puedo dejar a mitad de camino esto y no quiero dejar dudas, sino que yo creo que ya podemos empezar a entrar en esa fase, empezar a hacer un resumen global de lo que hemos hablado y entendemos que hay muchas cosas que debemos, aunque son costumbrismos, aunque son jóvenes, las buenas costumbres se tienen que seguir manteniendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cosas que han dicho y que llama mi atención, sigo teniendo aquí preguntas, me siguen haciendo llegar y muchísimas gracias por eso. Deja algo claro, que es realmente por caer puramente una meramente pues una relación de amistad informal, se cae uno en el de hablar tal vez abreviado, escribir abreviado. ¿Cuál fue lo que tú nos compartiste hoy, Esther, de hasta que aprendiste qué quería decir? Gracias por invitarme. El GPI. El GPI, ¿cómo es eso? Gracias por invitarme. ¿Y qué le cuesta poner lo que es, verdad? Entonces, entiendo que el día a día y hoy la generación es de ya. Es rapidito, hagámoslo, mirá, pongámonos de acuerdo y hasta se ve como que hasta cierto punto es que nosotros somos así los jovencitos, pero hay costumbres que no se deben de dejar de hacer y de practicar. Estamos de acuerdo en el término de que la lectura es una buena herramienta, que estamos de acuerdo con que definitivamente van a hacer el intento de empezar a escribir como se debe de hacer. E incluso, pues creo que también coincidimos que el que tiene esa costumbre de decirle, mira, mejor empecemos a escribirnos bien, por lo menos entre nosotros de los demás de confianza, mira, escríbeme completo. Porque es una manera de, no solo de seguir remachando la escritura como tal, sino que de alguna manera uno empezar a entender realmente cómo se escribe las cosas y cómo se dan. Porque, por ejemplo, muchos dicen, el día de hoy, ¿y será correcto o incorrecto? Incorrecto. Y es incorrecto. ¿Por qué? Porque solo se tiene que decir hoy, ¿verdad? Entonces, volver a reiterar, ¿correcto o incorrecto? No, solo se dice reiterar, ¿verdad? Entonces, son cosas que, como se escribe así o como se hace estas meras formas de hablar, se cae en eso, en el qué hacer diario, y de repente uno empieza a tener una conversación con alguien que uno se da cuenta que definitivamente no tiene hábito de lectura, la redacción mucho menos. Entonces, para empezar a concluir, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Qué aconsejan a los que nos ven? ¿Y qué se llevan ustedes para su propia tarea? Bueno, pues, no sé si me tocaba hablar, pero voy a... Claro, sí. Pues como recomendación, si no les gusta en dado caso leer o algo por el estilo, empiecen poco a poco, tal vez no les voy a decir, cómprense un libro y léanselo en una semana, porque si cuesta leer, la verdad es que no lo van a lograr y solo se van a frustrar o algo por el estilo, pero sí que empiecen a leer así como poco a poco, porque al final eso crea el hábito de la lectura, entonces al final eso va enriqueciendo las palabras que uno conoce y todo, vamos conociendo más. Eso, que aprendamos a escribir completo, como se estaba hablando hoy en día, porque quizá hoy se ha dicho algo así como los jóvenes abrevian eso de GPI.
No, la verdad es que yo pues soy joven y yo no entendía, entonces ya me imagino que también ya otras personas así como que no lo entienden, pero así como que intentemos escribir completo lo que de verdad querramos dar a entender. Y pues eso, más que todo creo que el hecho de leer y ayudar a nuestros amigos, en dado caso ellos tienen problemas así como de decir cosas, de escribirlas, así como corregirlos, porque al final entre todos nos podemos ayudar. Julia. Bueno, yo concuerdo totalmente con Esther, ¿verdad? Creo que el hábito de la lectura enriquece en muchos ámbitos, ¿verdad? No solo a la hora de escribir, sino también, pues, tenemos diferentes inteligencias, ¿verdad? Nuestro lado izquierdo es el científico de nuestro cerebro y en nuestro lado derecho es más el creativo, ¿verdad? A mí me pusieron a hacer un test de qué inteligencia tenía yo y me salió más creativo, ¿verdad? Pero decía que igual tenía que alimentar mi inteligencia científica, ¿verdad? Y una de las recomendaciones era leer. Entonces, hay más de un beneficio a la hora de leer, tanto a la hora, pues, que estamos hablando en este tema, ¿verdad? Y el escribir, que nos va a ayudar un montón. Y también, como decía, los sinónimos que podemos encontrar para muchas palabras nos van a ayudar en el ámbito laboral, estudiantil, ¿verdad? Nos van a ayudar. Entonces, sí, leer creo que es una de las formas más apropiadas o la recomendación que yo más daría. Y también corregirnos. Creo que eso nos ayuda bastante, ya sea que lo haga con mis amigos o que mis papás me corrijan o claramente en la universidad fijo me van a corregir, ¿verdad? Incluso creo que la palabra fijo me lo corregirían, ¿verdad? Entonces, pero sí, creo que es un cambio que poco a poco se tiene que ir haciendo y pues tratar la manera de no hacernos nosotros a los modismos, ¿verdad? Porque a mí me dicen, GPI significa esto, ¿verdad? Y entonces ya digo yo, bueno, la voy a usar, o el por dos, ¿verdad? ¿Cómo se hace tan famosas las cosas? Porque empezamos a practicarlas, ¿verdad? Entonces creo que no dejarnos llevar por esas modas también sería una forma o recomendación, ¿verdad? Una forma de detener este fenómeno que nosotros como jóvenes estamos implementando, ¿verdad? Entiendo que la lengua española ha venido sufriendo pues modificaciones y ha ido evolucionando conforme el tiempo y eso es comprensible, pero ¿hasta qué punto vamos a aceptar el hecho de que palabras se escriban de una forma que se logre inventar una nueva forma de escribir? Y eso llama mucho la atención por lo que ya se conversó aquí, por lo que se está hablando. Y definitivamente tenemos que hacer un alto y poder entender de que realmente hay cosas que aunque esté de moda, aunque se esté utilizando, no necesariamente debe ser una buena práctica a realizar. Entonces, algo más que yo quisiera que ustedes compartieran es cuál sería la parte puramente tecnológica, que es, ¿estarían incluso ustedes dispuestos a regresar a aquello de poder tomar un cuaderno de notas y poder empezar a hacer redacciones y todo que dice, no tiene sentido porque para eso ya se usan todos los datos, pero es para reforzar, y lo que tú decías y llama la atención eso, que es que el cerebro de alguna manera está haciendo un ejercicio y aparte del ejercicio puramente mental, está haciendo la parte física de poder hacer un registro físico en un documento, lo que se está pensando y a la vez escribiendo. Entonces se está reforzando esa parte. ¿Estaría ustedes, por ejemplo, les hablo a ustedes porque ustedes están las que están representando a los jóvenes, a poder hacer eso, aunque se oye, pues, cómo regresar a eso si venimos saliendo de eso, pero son buenos hábitos que de alguna manera aportan a reforzar los conocimientos y la forma gramática de poder escribir. A ver, Esther. Yo personalmente, pues, como regresamos a lo mismo de que por temas de pandemia, pues todo se volvió virtual. La verdad es de que yo soy fiel a los apuntes. Me ayuda a recordarme bastantes cosas. E incluso yo hablaba con alguien que me decía algo así como que yo a veces tenía duda como, mira, ¿es dónde lleva tilde? Y me decía así como, es que ya no me acuerdo porque como la compu me lo corrige, entonces yo ya no sé en dónde lleva la tilde. Entonces, yo sí... si no lo hacen, pues sí les recomendaría como por momentos regresar a un cuaderno, a notas. Es que para mí eso es una maravilla. De verdad es que me ayuda bastante a recordar, a conocer y simplemente a seguir, ¿cómo podría decirlo?
a seguir aprendiendo un poco más, porque al final yo lo estoy escribiendo, entonces me queda un poco más en la cabeza. A ver, Julia. Sí, creo que yo también, al principio también por la pandemia, ¿verdad? Todo se vino a volver tecnológico, pero yo también era fiel creyente de los apuntes a mano. Yo tenía amigos que me decían, yo ya le tomé screen a, captura de pantalla a, perdón, de captura de pantalla a los apuntes del profesor, ¿verdad? Yo lo tenía todo en una carpeta, ¿verdad? Se me hacía muchísimo más fácil yo recordarme de las cosas porque yo las apuntaba a simplemente tenerlas ahí, que sabía que tampoco las iba a leer, ¿verdad? Entonces, y aparte de, si hablamos de que nos van a pedir un ensayo o tenemos que escribir una introducción, una conclusión, hay que hacer un borrador antes de hacer eso, ¿verdad? Y quiera que no, en una computadora, sí, pues se puede borrar, pero la facilidad que yo le miro al papel es de que puedes sacar una flechita y decís, aquí voy a apuntar tal cosa, y aquí me faltó tal otra. Entonces, creo que venir y hacer con papel lo que una computadora te hace fácil, también ayuda a lo que decíamos, ¿verdad? A la práctica, a ejercitar. Entonces, totalmente recomiendo que hagan un ejercicio, que agarren el papel o que ahorita los que están todavía en clases virtuales digan, no solo le voy a tomar captura de pantalla a la pantalla del profesor, sino voy a venir y voy a escribir lo más importante, porque no todo lo que está en la presentación es relevante o no todo lo que está en la presentación también son cosas que el profesor dice, ¿verdad? Entonces yo creo que sí sería un buen hábito venir y empezar a apuntar, o aquí en la iglesia, ¿verdad? No solo escuchar al apóstol, sino también venir y apuntar los temas, ¿verdad? Es una práctica que bastante nos ayudaría. Por ejemplo, decir, voy a resumir brevemente, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Solo se debe decir, voy a resumir. Por ejemplo, decir, alza de precios, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque solo tiene que ser alza. Cosas así como esas, ejemplos así como esos, y no pretendemos hacer una aula de cátedra aquí, pero conocimiento usted ve, lo que desea es poder compartir eso, como las vivencias que hemos escuchado el día de hoy, que se concluye en que definitivamente está ese modismo, está ese deseo de poder, como mi cuate, el más famoso, está escribiendo así, yo también, y como eso que me golpeó mucho hoy, que es Esther, repetime nuevamente lo que... El GPI. El GPI, ¿y qué es el GPI? Gracias por invitarnos. Pues si no lo sabían, apúntenlo para sus abreviaciones, que realmente pues es una forma de decir que sintetizar algo, pero no es, o sea, no es una síntesis, eso es una escritura inventada que definitivamente no es lo correcto. También quiero tomar un poquito de lo que estaba hablando Julia y decía, en cuanto se tiene que hacer un trabajo de tesis, un trabajo de información, de investigación puramente, se tiene que cumplir con ciertas normas, no solo normas APA, sino que también se tiene que tomar normas como por ejemplo la sintaxis, el análisis, la metodología, el método de investigación y un montón más que obviamente ustedes lo han visto, lo han puesto en práctica y seguro estoy que van a seguirla poniendo en práctica, porque pues deseo que no solo sea un nivel de licenciatura, sino que llegue a un nivel de posgrado, de maestría y por qué no un doctorado, porque eso definitivamente debe ser el deseo de toda persona. También decía Esther que compartía el hecho de no poder, tal vez de entrada no poder, pues comprar un libro de 500 páginas, porque posiblemente va a ser muy árida la lectura y no se va a poder deleitarse en eso. Pero puede empezar. Yo siempre he recomendado un folleto de años de mi vida, he recomendado eso a la gente que le he tenido la oportunidad de hacer cátedra y de dársela, es El Jarrón Azul. Se lo recomiendo, es una cosa que se lo pueden leer en media hora y aparte de que es... pues deja una enseñanza muy bonita, pues su lectura es muy fluida y por ahí pueden empezar, ¿verdad? Y lo otro es el hecho de poder tener el aqueo de decir, hasta aquí, ya no nos escribamos así, si me vas a invitar, ponémelo todo bien y yo voy a aceptar esa invitación. Para mí esto ha sido todo por hoy. Les agradezco bastante a aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas, sus aportaciones.
quiero dejar la invitación en el canal de YouTube de Conocimientos TV, en la cual, por favor, nos pueden seguir ahí, pueden escucharnos ahí, este programa, y poderlo compartir. Y tú que nos vistes, que de alguna manera de repente dices, no, yo voy a seguir así porque a mí así me gusta, tarde o temprano vas a tener que redactar un documento o hacer un trabajo de tesis en la cual te vas a dar en la necesidad de poder ir a tomar diccionarios, o como bien lo dijo una de nuestras invitadas, a ir a Google, a cómo se escribe, cómo es la forma, la gramática y todo. O cuando te vas a topar que tu catedrático ni siquiera te va a corregir, simplemente te lo va a devolver, te va a decir, ese trabajo no sirve, sino que tenés que repetirlo nuevamente cumpliendo con las normas que pues ya están dadas, ya están ahí, y que solo es que se deben de utilizar. También dejo la invitación en el Spotify para poder, vamos a seguir hablando un poquito más de este tema, e incluso vamos a hablar que hoy no hablamos de eso, pero incluso hay abreviaciones que incluso son ofensivas, que incluso son ya de seducción, que incluso ya son de otro tema, que cuando uno se empieza a investigar, asusta y asusta demasiado, porque ya son iniciales que ya están solicitando otras cosas que tú como papá debes de estar enfocado a qué es eso, y debes de poner normas en la cual decir, si vas a chatear con alguien, que es un término que también está mal utilizado porque es un extranjerismo, si vas a escribirle a alguien y si vas a conversar con alguien por tu teléfono, necesito que lo hagas claro, preciso y conciso y macizo. Esto ha sido todo en Conocimientos TV. Hasta la próxima.